balance, porque todavía no hemos encontrado una solución que sea ideal para poder tener la energía que necesitamos. Entonces seguimos en esta búsqueda y vamos a ver, vamos a platicar sobre este camino y esta búsqueda en los siguientes minutos. Me parece que el formato son preguntas hasta el final. Normalmente prefiero más interactivo, pero bueno, ya me indicaron que es preguntas al final. Entonces, bueno, pues si las gustan apuntar o recordar, con mucho gusto al final podemos volver a cualquiera de los temas que trata la presentación. Estos temas incluyen, porque hay muchas cosas que podemos decir de la energía y muchos rubros que podemos platicar. Entonces, para no entrar en detalles muy específicos, ni técnicos, ni legales, porque estamos esperando un público con distinto bagaje, entonces no quisimos hacerlo muy específico. Entonces vamos a platicar de manera general sobre la energía y la necesidad, obviamente histórica, que hemos tenido, tenemos y tendremos de la energía como tal. Les voy a presentar un ciclo muy simplificado, que es justamente por lo que hablo de un balance. Lo que tenemos que encontrar es el balance en ese ciclo que les voy a comentar. Vamos a platicar un poco de fuentes de energía, cómo es su aprovechamiento, su producción o transformación y su uso. Y sobre todo vamos a platicar de algunos de los impactos, como les decía, de manera general, de algunos de los impactos durante estas actividades, impactos para el medio ambiente durante estas actividades. Y vamos a concluir con algunos comentarios sobre esta búsqueda del balance. Entonces, bueno, evidentemente sabemos que siempre hemos tenido la necesidad de la energía, siempre. Aunque muy al inicio estaba dirigida a usos muy básicos de sobrevivencia, como por ejemplo obtener alimento. Muy al inicio ocupábamos la energía simplemente para obtener el alimento. Conforme la civilización va evolucionando, los usos también, los usos de esta energía van variando. Entonces tenemos que aparecen el transporte, el uso doméstico y los servicios, y la industria y la agricultura. Entonces ya no nada más necesito energía para conseguir mi alimento, sino para todas las demás actividades que se van sofisticando hasta un momento que es propiamente la revolución industrial. Es un momento en el cual hay un gran, aquí está, como en este periodo hay aquí un parteaguas en la forma cómo utilizamos la energía y la cantidad de energía que requerimos para satisfacer nuestras necesidades, que ya dijimos que abarcan pues todas estas actividades. Entonces, a partir de la revolución industrial hasta ahorita, fíjense bien, este crecimiento ya es como más del doble de lo que necesitamos realmente de energía. Cuando muy al inicio solamente necesitábamos comer, pues ahorita necesitamos hasta llevar al hombre a la luna, ¿no? Y pues obviamente para eso se necesita muchísima energía. Entonces todas estas necesidades que hemos ido cubriendo como sociedad, como seres humanos, han requerido cada vez más del uso de diversos tipos de energía. Obviamente muy al inicio de la historia, pues la forma de obtener la energía era muy básica, ¿no? Igual se ha ido sofisticando en el transcurso del tiempo para encontrar diferentes formas de obtener esta energía. Entonces, vamos a ver aquí nuevamente cómo es que venimos utilizando energía. Fíjense cómo va creciendo
a partir de los grandes usos industriales, se detona una necesidad de energía que, bueno, pues solamente se puede satisfacer tratando de aprovechar al máximo todas las fuentes disponibles. Y bueno, pues a nivel mundial, las fuentes que típicamente han estado disponibles pues han sido la nuclear, hidroeléctrica, gas natural, petróleo, carbón y biocombustibles. Y de alguna manera, pues obviamente, hablando de países o de regiones, pues depende mucho qué es lo que se tiene disponible. Por ejemplo, México es uno de los países que cuenta con grandes reservas de petróleo, pero hay otros países que no tienen estas reservas, pero por ejemplo que tienen mucho carbón. Está, por ejemplo, China, tiene mucho carbón y pues últimamente ha crecido mucho, ha aumentado la demanda de energía y lo que tienen ellos para satisfacer esa demanda pues es mayormente carbón. Hay otros lugares en donde se están utilizando fuertemente los biocombustibles, entendidos como desde su forma más sencilla, como madera, por ejemplo, o residuos orgánicos, hasta los biocombustibles que se están utilizando en Brasil, por ejemplo, que son combinaciones en ciertos porcentajes de las gasolinas con etanol y que hacen que se dependa menos de los combustibles fósiles. Entonces, bueno, hay diferentes formas, sin embargo, la necesidad de la energía de repente se detonó y pues aunque se siguen buscando nuevas fuentes y más reservas, porque sabemos que pues no va a ceder esta demanda, antes al contrario, la población sigue creciendo y lo que vamos a ver un poco más adelante, lo que se esperaría es que esta necesidad de energía pues crezca, ¿no? Entonces, exacto, tenemos aquí una proyección al 2052 y como ustedes pueden ver, pues no se espera que en los siguientes años esto baje, sino al contrario, que suba. Entonces lo que necesitamos es seguir generando energía para poder satisfacer las necesidades de toda la población. Ahora, fíjense bien, aquí estamos hablando igual de petróleo, gas, carbón, nuclear, y tenemos una gran parte que se espera. Ahorita todavía no, estamos como por aquí, y ahorita todavía no es tan importante, sigue siendo más importante el carbón, el gas y el petróleo. Pero fíjense cómo para el 2050 esperamos que esta parte de renovables sea un poquito más amplia para que podamos como balancear esta cartera de dónde se obtiene la energía. Pero nuevamente, tenemos que estar atentos a lo que está disponible. Pues a mí me encantaría que todo fuera renovable, pero si no está, no está. Por ejemplo, en Europa es donde se han movido mucho a cuestiones de eólicas, porque tienen los terrenos, porque tienen esa facilidad. Hay lugares en donde están explorando más la parte solar, porque pues son lugares donde la mayor parte del año tienen sol. Pues cada país, porque pues este es un tema de país, ¿no? Cada país tiene que ver por esta energía y cada país obviamente va a utilizar lo que tenga disponible, lo que tenga a la mano. Entonces, la idea es que las nuevas tecnologías nos permitan aprovechar estas renovables mucho más de lo que lo hacemos ahora en conjunto a nivel mundial, ¿no? Cada país pues paso a paso con lo que tenga disponible. Entonces esperamos esto, hacia el futuro, más consumo de energía. Entonces aquí vamos a aterrizar un poquito este ciclo del que les venía comentando.
Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una fuente de energía para poder satisfacer esa necesidad. ¿De dónde va a venir esa energía? Bueno, como ya vimos, hay distintos tipos de fuentes. Ahorita lo vamos a seguir platicando. Después, el siguiente paso es cómo voy a aprovechar esa energía. Sí, ahí está el potencial, pero ¿cómo voy a aprovecharlo yo? Ahí entra también otra parte de tecnologías y este aprovechamiento puede derivar en un uso directo de la energía. Por ejemplo, la biomasa o la madera. Pues la fuente de energía pues es la madera. La aprovecho, pues tengo que recolectarla y la uso directamente en algún sistema de combustión, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se conoce como energía primaria. Pero también tenemos otro grande rubro de la energía, que es la energía secundaria, que no la puedo aprovechar directamente. Tengo que transformarla. Este es el caso de la energía eléctrica. Entonces, en el caso de la energía eléctrica, por eso se llama secundaria, porque hay un segundo paso. Por ejemplo, tengo una fuente de energía, pues tengo el sol, pero el sol solito no lo puedo aprovechar directamente para usar la energía, sino que tengo que aprovecharlo a través de una tecnología que serían las celdas fotovoltaicas para producir la energía eléctrica, que es lo que voy a usar al final. Entonces la energía eléctrica por eso la conocemos como energía secundaria, porque tiene este pasito adicional de producción o transformación. Y entonces en cada uno de estos pasitos o en cada una de estas etapas de este ciclo, pues se van tomando decisiones que son las que al final pues determinan cómo es la cartera de energía de cada país. Entonces, por ejemplo, platicando un poquito más aquí del ciclo, ya visto con los diferentes tipos de fuentes. Aquí están algunas de las principales fuentes que se utilizan: petróleo, carbón, gas, biomasa, el aire, las corrientes, las ondas, el sol o la geotermia. Entonces esas son como las diferentes fuentes que hay de obtener la energía. Estas, como les decía, son las primarias. Se utilizan directamente. Y las otras, por ejemplo, fíjense bien, la gasolina también es un energético secundario. ¿Por qué? Porque yo no agarro el petróleo y se lo echo a mi coche. Agarro el petróleo, pasa por un proceso de refinado, se obtienen distintos productos de este proceso de refinado y uno de ellos es la gasolina o el diésel y los restos, el combustóleo, por ejemplo, ¿no? Que tienen diferentes usos. Gasolina y diésel son los principales para el transporte y otros se utilizan para otro tipo de transportes, por ejemplo, para barcos, para aviones o productos diésel o combustóleo para maquinaria, ¿no? Como la parte industrial. Entonces, aquí lo vemos, es el mismo ciclo, nada más que lo estamos viendo de otra manera. Tengo la fuente, la aprovecho y la uso, o la aprovecho, la transformo. Por ejemplo, decíamos la electricidad, tengo que tener una manera de transformar la energía que viene de la fuente para poderla convertir en algo que yo pueda utilizar, que sería la electricidad, que tiene también diferentes usos para transporte, para industria, residencial y servicios. Al final son los mismos usos de los que veníamos hablando desde el principio. Necesitamos la energía para nuestros alimentos en casa, para las necesidades básicas residenciales,
En los servicios, en los hospitales, en los restaurantes, en las escuelas, en cualquier otro sitio también es un uso grandísimo de energía. La cuestión industrial, que ya vimos que también fue lo que marcó un parteaguas y detonó el crecimiento en la demanda de energía, y obviamente para el transporte, ¿no? Porque pues de alguna manera todos los medios de transporte implican una energía, ¿no? Incluso hasta caminar pues es una energía como mecánica, ¿no? Del cuerpo, y hasta los autobuses de diésel, eléctricos, de gasolina, todo tipo de transporte de pasajeros, de carga, o sea, es una cantidad grande que se consume de energía. Los usos finales, vemos que seguimos hablando de los mismos, y lo que estamos buscando en este balance es cómo hacer que estas fuentes, este aprovechamiento y transformación y estos usos finales generen el menor impacto negativo posible en el medio ambiente. Entonces vamos a platicar ahorita un poco de estos impactos. Entonces tenemos las fuentes de energía. Tradicionalmente se conocen como las convencionales, que serían las no renovables, o sea, las fósiles, que todos asociamos con contaminación, como petróleo, gas, carbón, etcétera, y las renovables o alternativas, que ahora también de repente les dicen energías limpias. Vamos a ver si. Entonces con estas asociamos obviamente la parte de las hidroeléctricas, eoeléctricas, la energía solar. Entonces, estos son como los términos más comunes que se han utilizado y son como los dos grandes rubros de energía que se conocen. Y se han como estigmatizado, ¿no? Las convencionales son las contaminantes y las alternativas son las renovables o limpias. Vamos a ver un poquito más sobre ellas para ver si realmente esto es así de blanco y negro. Entonces vamos a ver, las convencionales, ya dijimos, son fósiles no renovables. O sea, fósil y no renovable, pues porque tardan muchísimos años en generarse y no se regeneran al mismo paso que nosotros las vamos utilizando. Entonces por eso hablamos de fósil no renovable. Y tiene aquí unas características interesantes, que se encuentran en depósito, es decir, están ahí las minas de carbón, están ahí las reservas de petróleo, le llamamos en depósito, están ahí disponibles, ¿no? Y son un bien comercial, definitivamente tienen un precio en el mercado, cuesta el carbón, cuesta el petróleo, cuesta el gas, etcétera, ¿no? Esas son como de las principales características de las que conocemos como convencionales. Y ahora vamos a ver las alternativas. Las alternativas, que también les decía, les llaman renovables o limpias, lo que tienen es que no son de este mismo tipo, no son fósiles, pero su característica es que están intermitentes. Porque si fuera realmente así, blanco y negro, las sucias y las limpias, pues todo el mundo diría, pues vamos a usar las limpias, ¿no? Pequeño detalle, son intermitentes. ¿Qué pasa si tengo toda una población con actividad industrial, de servicios, residencial y de transporte que depende de este sistema de energía y no salió el sol o no sopló el viento? No está tan fácil, ¿no? Entonces, esta característica de intermitencia es la que hace que no hayan reemplazado rotundamente a las convencionales, ¿no? Porque las convencionales están en depósito, necesitas más, ahí está la mina, ahí está el petróleo. Es cuestión de extraerlo, transformarlo y utilizarlo. Entonces,
todo el funcionamiento de un país no puede depender de si salió el sol o no. Por eso en México el tema de energía corresponde a la nación, que es un tema también de seguridad, ¿no? Imagínense qué haría la industria si un día se levanta y dice, pues no hay energía. O sea, no habría nada, no habría ropa, no habría comida, no habría transporte, no habría nada, ¿no? Sería caótico. Entonces, de alguna manera, por eso hablamos de una cartera también de energía. No podríamos tener puras renovables precisamente por este tema. Y bueno, excepto biomasa, estamos hablando de temas no comerciales, pues el sol no le podemos poner precio, ni al aire, incluso ni al agua. No hay consenso en un precio, como bien. Entonces, pues estas son de las principales características de estas fuentes de energía que llamamos alternativas. ¿Qué pasa cuando yo quiero aprovechar todas estas fuentes de energía? Volvemos, de este lado tengo las convencionales. Cuando yo quiero extraer o aprovechar estas fuentes de energía, pues obviamente degrado suelos, playas, caminos. Cuando tienen que ver con actividades cerca de cuerpos de agua, disminuyen oxígeno y aumentan salinidad en cuerpos de agua. Pueden provocar accidentes que dañan flora y fauna. Pues por ejemplo en el sur de Veracruz, donde hay muchísimas instalaciones de este tipo, cada rato hay accidentes y cada rato hay contaminación, daño a las especies, etcétera. Pero ¿qué pasa entonces con las limpias? ¿Qué pasa con las energías alternativas? Pues si voy a utilizar madera, por ejemplo, estoy hablando de deforestación si no es un aprovechamiento de madera controlado. Por ejemplo, para establecer los grandes parques eólicos, en México sobre todo, cuando han arrancado estos proyectos, ha habido gran disputa sobre el uso del suelo, porque generalmente son grandes extensiones las que necesitan y han caído generalmente en lugares donde hay ejidos, y han sido unas disputas por el uso del suelo muy fuertes que han parado proyectos aquí en México de grandes parques eólicos. ¿Qué pasa? La incertidumbre sobre su disponibilidad era lo que platicábamos también hace un momento, ¿no? Son grandes inversiones que de alguna manera tienen que considerar el riesgo de la intermitencia, de lo que ya platicábamos hace un momento. Finalmente, también estos parques eólicos o las hidroeléctricas o los parques solares están pues muy lejos de los sitios donde realmente se consume la energía, y estamos hablando de transportar la energía. Y el problema de transportar la energía no es solamente que se necesita infraestructura, porque pues la energía no se va a ir corriendo solita desde la eólica hasta la mitad de una ciudad. En realidad el gran problema de este transporte es que en cada pasito se va perdiendo cierta cantidad de energía en cada transformación, en cada paso del transporte de esta energía. Entonces, pues de alguna manera son como algunos de los inconvenientes asociados con el aprovechamiento de estos tipos de energía. Luego hablábamos de las energías secundarias, necesitan ser producidas o necesitamos transformar esa fuente original de energía en otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las refinerías? ¿Qué pasa con las termoeléctricas? ¿Qué son estas instalaciones de producción o transformación de energía? Generan ruido, generan residuos, generan contaminación atmosférica, que es la principal asociada con este tipo de instalaciones. La contaminación atmosférica la podemos identificar también de dos tipos de contaminación, la local y la global. Es decir, al llevar a cabo estas actividades, la mayoría queman combustibles,
Entonces, a la hora de la quema de estos combustibles para obtener la energía y transformarla en energía eléctrica, generan contaminación atmosférica local, que se refiere a los contaminantes que estamos respirando directamente. Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y los contaminantes globales, que obviamente tienen todo que ver con el tema de cambio climático y de calentamiento global. Entonces estamos hablando de dióxido de carbono, de metano, clorofluorocarbonos y otros contaminantes que son los que tienen este impacto global. Entonces tenemos contaminación atmosférica de los dos tipos. Y obviamente también tenemos daño en hábitat, flora y fauna que esté alrededor de este tipo de instalaciones. ¿Y qué pasa con las alternativas? Son muy limpias. Bueno, casi lo mismo, excepto la contaminación atmosférica. Por eso las llaman limpias, porque no generan esta contaminación atmosférica, porque no están en realidad quemando combustibles fósiles. Sin embargo, a mí no me gusta llamarlas así tal cual limpias o así como ponerlas como muy maravillosas, porque también tienen sus detalles. Por ejemplo, el tema de las eólicas ha sido toda una discusión de modificación de paisaje, las hidroeléctricas también, alteración de cursos naturales de agua y aire, daños a flora y fauna, interferencias con aeronaves, todo lo que ha salido que pueden resultar como impactos de estos aprovechamientos. Y, por ejemplo, las hidroeléctricas generan grandes desplazamientos de poblaciones enteras. Eso casi nunca lo vemos. Y bueno, pensaríamos que una hidroeléctrica es de las más grandes fuentes renovables, sobre todo en México. Y sí, está bien, ok, no generan contaminación atmosférica porque no están quemando nada. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente y con todos esos pueblos enteros que desaparecen a la hora de poner las presas para utilizar el agua para la generación de energía eléctrica? Han sido temas muy, muy fuertes, muy graves históricamente. Uno de los más grandes en el sur de Veracruz, la presa Miguel Alemán, donde inundaron grandes extensiones y toda la población de esa zona tuvo que moverse. Entre el gobierno de Oaxaca y el gobierno de Veracruz no se decidían quién se quedaba con la bronca, porque un pueblo entero sin casa es una bronca. Y entonces lo que decidieron fue dejarlos como allí en medio de un terreno que estaba entre Oaxaca y Veracruz. Pues la gente allí se estableció, finalmente hicieron ahí su desarrollo, empezaron a hacer sus viviendas y pues empezaron a ver de qué podían vivir ahí. Finalmente, muchísimos años después, el gobierno de Veracruz los reconoce como un municipio que se llama Oxpanapa, hace no muchos años. Y bueno, pues es un pueblo que ha tenido mil problemas y demás, y para cada presa ha sido pues más o menos lo mismo en términos de desplazar gente, desplazar flora, desplazar fauna. Entonces, bueno, tampoco es que las alternativas se van limpias, ¿no? También tienen su lado positivo, pero también su lado negativo. Como les decía, la principal diferencia es que no generan esta contaminación atmosférica. Ahora llegamos a al último pasito del ciclo, que es el uso. Bueno, ya escogí una fuente, ya la aproveché, ya la transformé, ahora voy a utilizar la energía. ¿Qué pasa cuando utilizo energía convencional? Energía convencional es quemar combustibles fósiles, y ya dijimos que la principal implicación asociada es contaminación atmosférica. Ahora, ¿qué pasa
con este tipo de energía? Pues cualquier cosa que queme combustible fósil está generando contaminación que provoca daños a la salud pública. ¿Por qué? Porque el estar respirando este humo, por ejemplo, el de los automóviles, el estar respirando esta contaminación eventualmente tiene un gran daño en la salud. Algunos de los impactos que ya se han comprobado científicamente a través de estudios de cohorte de diversas facultades de medicina, de diversas universidades, son EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón. El tema es que no lo percibimos, porque la mayor parte de estos impactos son a la larga. Son por una exposición crónica. O sea, no es que yo voy a salir ahorita, voy a atravesar aquí Tacuba y me voy a caer muerta, ¿no? Pero sí puede ser que después de muchos años de vivir en una ciudad tan poblada y tan contaminada como esta, resulte en algún tipo de daño a la salud. Ahora, ¿qué pasa con estos daños a la salud? Pues no es nada más ya me enfermé, es ya me enfermé y ya no pude ir a trabajar. O ya se enfermaron mis hijos y tengo que cuidarlos y ya no pude ir a trabajar. Me tengo que ir al doctor en lugar de ir a trabajar. Entonces todo esto hace que el gobierno quiera o busque invertir en proyectos que puedan reducir la contaminación para poder de alguna manera mejor invertir ese dinero, porque si no tendrían que invertirlo en salud pública, ¿no? O sea, mejor no te enfermes, porque si no voy a necesitar más hospitales, más salas de emergencia para atender más ataques de asma, más gente enferma de los pulmones. Entonces, de alguna manera, pues sí son impactos que implican también un gasto y una reducción de productividad. Daño en materiales. Bueno, pues obviamente todo lo que tiene que ver con lluvia ácida y todo el daño que esto provoca a los materiales, a los cultivos, bueno, pues a las estructuras históricas, a las ¿cómo se llama? Con monumentos, etcétera. Todo eso también es un impacto de la quema de combustibles. Y obviamente está la parte también de visibilidad. ¿Qué pasa entonces con las alternativas? A la hora que yo las uso, ¿también hay un impacto? Pues sí. Finalmente, también hay un impacto. Tienen riesgos de fallas. Por ejemplo, todos los sistemas eléctricos pues tienen temas de fallas. Pero, por ejemplo, dicen, bueno, los vehículos eléctricos, sí, en el lugar donde se usan, tiene la ventaja que no están emitiendo directamente la contaminación atmosférica. Pero ¿y esa energía eléctrica para alimentar ese coche dónde se generó? ¿Quién se la respiró? Alguien tuvo que pagar, algún pueblo que desplazaron para construir una hidroeléctrica, alguna ciudad que vive al lado o cerca de una termoeléctrica. Es decir, algún precio ya se pagó por esa energía, ¿no? No es como la energía eléctrica, pues sí, al momento del uso tal cual, no, pues no va a generar la contaminación atmosférica, pero los impactos son los que vienen aparejados en todo el ciclo anterior que ya platicamos. Entonces, bueno, pues ya decíamos, si las alternativas o limpias fueran la gran solución, pues ya no tendríamos ni de qué estar platicando, ¿no? Entonces, como ya vimos que no lo es, entendemos que seguimos en la búsqueda de fuentes de energía y de formas de aprovechar esas diferentes fuentes de energía que nos permitan reducir estos impactos. Entonces, bueno, yo les traje algunas que encontré como interesantes. La mayoría están a nivel de investigación,
pero pues es como para ejemplificar que no hemos encontrado esa solución para satisfacer la demanda de energía, ¿no? Seguimos en la búsqueda del balance en este ciclo y de poder tener la mejor cartera posible. Bueno, de la nuclear ni hablemos, ¿no? Evidentemente también tiene sus pros y sus contras, etcétera. Entonces, pues lo que hacemos es tratar de diversificar esta cartera para poder satisfacer la demanda de la mejor manera posible. Entonces, pues hay diferentes investigaciones de cómo lograr aprovechar mejor diferentes fuentes de energía. Estas sí ya están como sacados de película futurista, pero pues son temas de investigación en universidades, lo que demuestra que seguimos buscando, ¿no? Seguimos buscando la manera. Otra forma de aprovechar energía, esta es la energía piezoeléctrica, que la idea es como recuperar vibraciones de caminos para poder generar alguna cantidad de energía. Obviamente no mucha, no va a satisfacer toda la necesidad de una ciudad, no, pero por eso hablamos de diferentes formas. Entonces, esta es una idea que se está investigando. Actualmente California está realmente pensando en invertir en esto, en poner estos sistemas para recuperar esta energía de vibración. Y bueno, en Londres en 2012, cuando las Olimpiadas, lo hicieron como pues a manera de que la gente se familiarizara con el concepto, y entonces lo hicieron en las banquetas, y con la misma vibración de las pisadas de las personas iban generando un poco de energía. No es la gran solución porque no es mucha energía la que se está generando, es más bien lo que se está tratando de recuperar, ¿no? Pero es algo, finalmente es algo. Puede servir para iluminar una carretera, para iluminar una calle. Finalmente también está apenas a nivel de pruebas en diferentes países. Ahora, el uso, también estamos en busca de la eficiencia energética, es decir, ¿cómo voy a hacer que yo pueda satisfacer mi necesidad usando menos energía? Entonces, tenemos que ya el mercado está lleno de aparatos electrodomésticos eficientes, es decir, que dan el mismo servicio pero consumen menor cantidad de energía. Existen sistemas de etiquetado para ver el consumo de energía. Entonces yo como consumidor puedo llegar a una tienda y ver un refrigerador o un horno de microondas y tratar de decidirme por uno que consuma menos energía. En el tema de los vehículos igual, hay muchísimas opciones. Aquí en Ciudad de México es donde yo supongo que más se ven estas alternativas. Ya se ven varios híbridos en la calle, ya se ven estaciones para cargar los autos eléctricos en los centros comerciales. Entonces, más o menos ahí vamos en la búsqueda también de satisfacer las necesidades de transporte sin depender al 100% de combustibles fósiles. Ya vimos que no resuelve del todo el problema, porque aquí volvemos a hablar de, ¿y esta energía eléctrica quién la generó, cómo, de dónde viene? ¿No? Pero finalmente, a la hora del uso, estos carros tratan de mezclar, de combinar los diferentes tipos de energía para poder satisfacer la necesidad. Y uno de los temas que han tenido mucho más auge en México, porque el gobierno ha hecho grandes programas, aparte del de los refrigeradores, ¿sí se acuerdan? El de Georgina Kessel, que decía cambia tu viejo. Ese era un proyecto muy grande de cambiar tu refrigerador por uno nuevo que consuma menos energía. Y después el gobierno se siguió con los focos. Entonces tenías que llevar tus bombillas tradicionales y te daban en CFE unos foquitos ahorradores, ¿no? Entonces, y este programa sigue en menor escala en algunos municipios del país. Este programa sigue. ¿Por qué? Porque la idea es esa,
satisfacer la misma necesidad de iluminación, pero con equipo que me permita utilizar menos energía. Entonces aquí sí lograríamos decir que la energía más limpia es la que no se usa, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí sí estamos contribuyendo. Y bueno, otro tema muy interesante que también está a nivel de investigación y que se sigue buscando es el tema justamente del almacenamiento de la energía. ¿Por qué? Porque la energía no es como, bueno, generas mucha y ahí la guardas y la ocupas cuando la necesitas. Los sistemas eléctricos funcionan al momento. Por eso se tiene que tener mucho control de la demanda, porque en ese mismo momento es cuando se está generando. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en México es que entran los diferentes sistemas para satisfacer la demanda que ya se espera, pues entran los sistemas que funcionan tradicionalmente, una combinación de sistemas que funcionan tradicionalmente. Pero si de repente hay un pico en el consumo de la energía, digamos, un día hizo un calor fuera de serie y todo el mundo se puso ventilador, aire acondicionado, lo que encontró. Se disparó el consumo de energía. La necesito en ese momento. La gente no me va a decir, bueno, si quieres dame la mañana. No, calor tengo ahorita. Quiero prender el ventilador, quiero prender el aire acondicionado ahorita. ¿Qué hacen? Entonces empiezan a meter sistemas de todo, de carbón, aunque sean los más cochinos, de lo que sea. ¿Por qué? Porque necesitan satisfacer esa demanda en ese momento. Y pasa al revés con el tema de las fuentes renovables. Y volvemos al tema de la intermitencia. Y uno pensaría, bueno, si mañana no sale el sol, no importa, porque hoy sí salió y la guardo. Ajá, ¿dónde? No existe todavía un sistema eficiente para poder almacenar la energía. Las redes se mueven casi al momento. La energía que estamos consumiendo ahorita, ese foco puede estar viniendo ahorita esa energía de cualquier lugar del país. Entonces esto hace, por eso también me gustó el tema como de la búsqueda de este balance, ¿no? Porque si se sale este balance, si se desacomoda este balance, podemos tener graves problemas de apagones generalizados que podrían afectar a la industria, que podrían afectar el funcionamiento normal incluso de toda una ciudad. Entonces, otro tema en donde también hay mucha investigación en las universidades es justamente cómo poder almacenar la energía para que podamos resolver, por una parte, estos temas de intermitencia, de las renovables, y que podamos tenerla almacenada para cuando se necesite. Entonces, ha habido muchas ideas. De hecho, de parte de esta conferencia hablaban de un proyecto de generación de energía eléctrica, pero decíamos, si yo la necesito ahorita, se genera ahorita. ¿Y qué pasa al revés? Yo la genero ahorita y si nadie la quiere, ¿qué hago con ella? Entonces, lo que decían era, bueno, pues tener sistemas, por ejemplo, la energía que les sobraba, la utilizaban para bombear agua y tenerla en alto. Y cuando necesitaban la energía, soltaban esa agua y con la fuerza de la corriente generaban otra vez energía. Obviamente hay pérdidas en el camino. Era una idea, ¿no? Como de sistemas adicionales que pueden agregarse a estos procesos de generación de energía para atender precisamente este tema del almacenamiento. Y bueno, pues lo que se está buscando, bueno, yo les traje aquí unos ejemplos recientes de MIT. Lo que dicen ellos es eso, o sea, finalmente lo que tenemos que buscar es que este sistema de almacenaje de energía sea cotidiano, o sea, como un calentador de agua. Lo instalas y te bañas todos los días, y no estás todos los días, ¡ay, mi calentador!
No, o sea, ni tan la verdad, aquí se descompone. Entonces es la idea, que podamos encontrar un sistema que nos permita energía y utilizarla de manera cotidiana que no represente un problema. Entonces, pues como ven, son muchos los que están por allí. Entonces, donde hay mucha oportunidad para la investigación en cuestión tecnológica, para la investigación en cuestión legal, porque también todos estos temas pues involucran. Por ejemplo, en México se han involucrado grandes reformas de las leyes en materia de energía para reducir este uso de las energías renovables. Pues primero se abrió el tema a privados que pudieran generar la energía, no para el servicio público, porque se acuerdan que dije hace un momento, toda esta parte de servicio pues es casi que de importancia nacional. Entonces, de alguna manera es el Estado el que tiene que garantizar el servicio público, pero para otro tipo de usos se aceptaba ya que hubiera privados generando. Fue cuando llegaron las eólicas y demás, y muchas pequeñas hidroeléctricas también empezaron a generar. El tema era también qué hacían con lo que les sobraba, ¿no? Lo mismo que decíamos ahorita. Pues yo la genero, pues hoy hubo un montón de aire y generé un montón, y yo era acá, si nadie la quiere. Bueno. Entonces, originalmente lo que decían era pues, que me la reciba la red eléctrica. Y la red eléctrica decía, yo tengo un sistema de demanda que atiendo, y de repente un día tú me dices, mira, ahí te va todo lo que me sobró y yo qué hago con eso. Lo empiezas a generar periódicamente, yo lo tomo en cuenta, lo incluyo en mi sistema para satisfacer la demanda, y un día me dices que ya no. ¿Y yo qué hago? Si la gente quiere prender la luz en ese momento y yo no tengo la energía, ¿vieron? No es tan sencillo. Entonces, lo que dijo CFE es, vamos mejor a abrir el mercado, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano más bien fue lo que dijo, bueno, CFE, estás a servicio público, y los privados que quieren generar ya no tienen que pasar a través de ti, sino que pueden brincarte y entrar directo al mercado. Obviamente el mercado de grandes compradores, ¿no? De grandes industrias, de gente que realmente demanda grandes cantidades de energía, y así es como están funcionando hoy los mercados de energía en México. Y para esto se necesitaron años y años y años, dos grandes reformas energéticas. Entonces, bueno, como ven, es la combinación de los mundos que a mí más me gustan, las leyes y la parte tecnológica, ¿no? Y para seguir estudiando, investigando y proponiendo, hay muchísimos temas todavía que nos quedan pendientes para alcanzar este balance. Gracias.